Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Estoy aquí para hacerte una invitación a que tú puedas ser parte de este estudio bíblico de la palabra del Señor. En este caso estaremos viendo cómo nos ataca el enemigo a través de estos dardos encendidos en fuego. Nosotros vemos que el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios nos hace la recomendación de vestirnos de toda la armadura de Dios, pero sobre todo que tomemos el escudo de la fe con lo que podamos apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Entonces él habla no de algunos, sino de todos los dardos. Entonces nosotros en este estudio vamos a conocer cuáles son esos dardos que envía el enemigo contra nuestra vida. Bueno, como siempre hacemos en este canal, primero vamos a hacer una pequeña introducción y luego nos vamos a ir en profundidad al estudio de la palabra. Muy bien, aquí estamos ya listos para comenzar con el estudio bíblico en esta ocasión que tiene que ver cómo nos ataca el enemigo. La base la tenemos en Efesios capítulo 6, verso 16, que dice en el nombre del Señor: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, la palabra dardos en el griego, en el original es velos, que quiere decir flecha o jabalina. Entonces, en la antigüedad, esta arma se utilizaba para dañar al enemigo, al contrincante, para desorientarlo y quemar sus posesiones. Entonces, cuando uno de estos dardos caía sobre un soldado, esto lo hería y sobre todo lo sacaba a los soldados de la ruta de batalla, produciendo temor. Y esto es lo que el diablo pretende, que por temor nos salgamos del propósito de Dios, nos salgamos del llamado de Dios, y de esa manera podamos ser dañados y también nuestras posesiones puedan ser quemadas. Entonces, si el enemigo consigue sacarte del propósito de Dios, te tiene en el blanco y avanza sobre tu terreno porque tú no estás en él, por temor. Entonces Satanás no es tonto, él tiene sus dardos de fuego apuntados hacia aquellos que representan una amenaza para su reino tenebroso. Entonces los ataques de Satanás vienen en forma de aguijones o dardos. Los dardos continuos tienen el propósito de herir o pegarle al lugar donde ya habíamos sido debilitados anteriormente por aguijones previos. De esta manera, uno tras otro se va fortaleciendo o construyendo hasta poder derrumbar el blanco, ¿no es cierto?, que ellos se proponen. En este proceso puede producirse rápidamente, como en el caso de Elías, pero regularmente el enemigo trabaja lentamente, lo que hace más difícil el discernir todo esto. Entonces, cuando estos síntomas comienzan a trabajar en nuestra vida, debemos resistirlo en el nombre del Señor hasta que estos síntomas se vayan. Y si no lo hacemos, seremos nosotros los que nos encontremos huyendo, como en el caso del profeta Elías. El origen o la fuente de los ataques en contra de nosotros no siempre se encuentra en los cultos satánicos o en las operaciones de la hechicería. Bueno, otras fuentes de ataque son la murmuración, los celos, la crítica, hasta las maniobras políticas, que pueden tener efecto en nosotros, como algunas leyes, ya sea que lo sepamos o seamos ignorantes de ello. Por ejemplo, si rehusamos ser manipulados por alguien que tiene un espíritu de control, pero nosotros nos resistimos y nos amargamos contra esa misma persona, entonces el enemigo puede causar que caigamos, que nos desanimemos, que nos desorientemos y que nos deprimamos. Entonces somos derrotados por el enemigo cuando él hace que respondamos con otro espíritu que no sea el Espíritu Santo, cuyo fruto es el amor, el gozo, la paz, entre otros que hay. Entonces la estrategia del enemigo es apartarnos del fruto del Espíritu
y que le hagamos guerra en sus terrenos. Pero nosotros tenemos que saber que Satanás no puede echar fuera a Satanás. El resentimiento, el odio no podrá echar fuera a Satanás, solamente aumentará su poder. Y esta es la razón por la cual la estrategia básica que debemos usar para ser libres del poder del enemigo es bendecir a los que nos maldicen. Esto no significa que bendecimos sus obras, sino que oramos a favor de ellos y no en contra de ellos. Entonces, si el enemigo logra que nos venguemos nosotros mismos, entonces él ha logrado que seamos controlados por el mismo espíritu y que opera en sus terrenos. Entonces no peleamos contra carne ni sangre, no peleamos contra personas. Y también la Biblia nos habla que las armas de nuestra milicia tienen que ser espirituales. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de discernir, de entender cuáles son estos dardos del enemigo. Bueno, el primer dardo es la duda. Y la duda es justo lo contrario de la fe. La Biblia nos dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Y cuando la duda entra en nuestras vidas, ya no estamos caminando en fe. En consecuencia, ya no agradamos a Dios. Porque vuelvo a reiterarle que sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, cuando viene la duda, el enemigo te saca del propósito de Dios. Siempre lo que se duda es aquello que Dios ha planeado hacer. Entonces, el diablo envía la duda porque ha oído que tú eso lo pediste a Dios y sabe que el que pide recibe, y él necesita hacer algo para que tú no logres eso. Entonces, nunca dudes de tu sanidad, ni de tu bendición, ni de tu llamado, ni de tu sueño, ni el propósito de Dios. Ni dudes tampoco que Dios lo va a hacer. Amén. El segundo dardo es el temor. El temor es justo lo contrario a la confianza en Dios. Entonces, cuando el diablo nos plantea un pensamiento como no se puede, no tengo fuerza, no podré, si nosotros decimos eso y pensamos eso, estamos anunciando y declarando proféticamente que no podemos, y automáticamente nos destinamos al fracaso. Entonces, él te pone ese pensamiento, tú temes y lo terminas activando ese pensamiento. Pero tú tienes que saber que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso dice 2 Timoteo 1:7. El tercer dardo es el desánimo. Todos nosotros, de vez en cuando, nos sentimos desanimados por diferentes circunstancias. Y esto no quiere decir que sea esto el resultado de un ataque del enemigo en contra nuestra. Pero si comenzamos a sentirnos sometidos a un constante desánimo sin ninguna razón aparente, entonces debemos considerar esto como un ataque del enemigo, la posible fuente de nuestro desánimo o malestar. Entonces el desánimo está muy vinculado al temor y a la duda. Entonces los pensamientos de fracaso, de imposibilidad, de dificultad, es cuando nos planteamos en el pensamiento la dificultad y no la posibilidad. Y nosotros sabemos que la palabra nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces los pensamientos de desánimo son muy confusos, porque pensamos que son nuestros, pero no lo son, porque son dardos de fuego del enemigo que está enviando a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Entonces estos pensamientos nos enfrían en cuanto a nuestra relación y respuesta hacia Dios. Entonces cuando todo parece que sale mal, cuando las dificultades parecen insuperables y comienzas a pensar que ya no vale la pena seguir, es probable que te encuentres bajo un ataque espiritual del enemigo. Entonces la estrategia del enemigo para afligirte con el desánimo es para deshabilitarte en el siguiente ataque, que es la confusión. Entonces la confusión es el cuarto dardo que estamos viendo. Entonces aquí comenzamos a perder nuestra claridad respecto a lo que fuimos llamados a hacer, lo cual debilitará nuestras decisiones. Y esta confusión tiene como propósito aumentar nuestro desánimo en la obra del Señor, para hacernos más vulnerables al próximo ataque. Entonces a muchos ya les cuesta cuando uno predica en una congregación y dice un grito de júbilo. Entonces ya no hay grito de júbilo. ¿Por qué? Porque todos están ya muy confundidos o desanimados. Entonces la confusión puede traer pensamientos que vienen a ser como verdaderas inyecciones
que inflaman las pasiones para empujarnos a pecar, a transgredir, a apartarnos de Dios. Pensamientos que sabemos que son malos, tenemos que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. En otras palabras, cuando vengan estos pensamientos de maldad, tenemos que llevarlos en oración a la presencia de Dios y dejarlos allí. El quinto dardo que vamos a ver es la depresión. Y este es un problema mucho más profundo que el simple desánimo. Este es un terror inconmovible, es el resultado de la combinación del desánimo y la confusión junto con la negligencia de una disciplina espiritual. Es decir, esto habla de falta de devoción, de comunión con el Señor. Este ataque va a aumentar en los últimos tiempos, los últimos días, en contra de todos los cristianos, y nosotros debemos estar preparados en contra de él. Por eso Dios nos está hablando esta palabra, por eso estamos estudiando este tema. El sexto dardo son los pensamientos de enfermedad. En medio de esta pandemia, mucha gente que tiene pensamientos de enfermedad, siempre son esos los que son o están más enfermos. Entonces el primer pensamiento es: tengo una enfermedad, y lo único que se está haciendo al pensar en eso es darle autoridad a la enfermedad para que se active en la vida de uno mismo. Pero tenemos que saber que la palabra en Isaías 53, versos 4 y 5 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, fuimos sanados. Así que no sé cuántos reciben la sanidad. Y nosotros reprendemos todo pensamiento de enfermedad, todo dardo de enfermedad. El séptimo dardo es el pensamiento de escasez y pobreza. Y esta es otra manera que usa el enemigo para apartarnos de nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Porque al dar por sentado que viene la escasez, o que comenzamos a dudar que Dios nos va a proveer, es allí donde entra el afán de la vida y comenzamos a poner actividades, trabajo como prioridades, sin darnos cuenta que estamos dejando las cosas espirituales como último recurso. Porque la Biblia dice que debe ser lo primero o primeramente. Entonces recordemos que debemos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Entonces las personas con pensamiento de escasez no están preparadas para vivir en la abundancia de Dios. Por eso recuerda lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. O Mateo 6:33, que dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El octavo dardo es la culpabilidad. Si sientes culpa, tú no te acercarás a Dios, porque la culpa es otro de los dardos del enemigo para que no podamos acercarnos a Dios o no queramos acercarnos a Dios, porque al sentirnos indignos, culpables, no se tendrá la confianza de acercarse a Dios y de pedirle su bendición, y sobre todo de adorarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Por esta razón no hay que permitir ni abrir puertas al enemigo que tenga que ver con culpabilidad. Recordemos que la palabra diablo significa calumniador. Entonces tú tienes que saber que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús cuando con corazón arrepentido piden perdón de sus pecados. El noveno dardo es la pérdida de visión. Esta es la meta de todos los anteriores dardos que ya envió el enemigo. Y él obra para aumentar sus efectos. Entonces aquí comenzamos a dudar que Dios nos ha llamado a su obra y que tal vez nos servimos y que tal vez a nadie le importa nuestra participación o nuestra vida. Y la única manera de navegar a través de esta tormenta es mantener siempre nuestro curso firme. Entonces no podemos mantener nuestro curso si no sabemos dónde vamos. Por eso este dardo ha dado en muchos ministerios, en muchos predicadores, en muchos pastores, muchos líderes, y han perdido la visión. Entonces no trataremos de mantener nuestro curso cuando este dardo viene sobre nuestra vida,
sino que comenzamos a pensar que tal vez nunca debimos haber zarpado, que nunca debimos habernos metido en la obra, en el llamado, y esto nos hará navegar en círculos e impedir que lleguemos a ningún lado. El 10º dardo es la desorientación. Y esta es una combinación de la depresión, confusión y pérdida de visión. Entonces, en este nivel, no solo hemos olvidado nuestro curso a seguir, sino que también hemos perdido toda nuestra habilidad para leer el compás, la brújula. Entonces, en esta etapa de desorientación, a través de este dardo, la persona ya no entiende la Biblia. Y ya no tiene significado la palabra para nuestro corazón. Y nos parece todo como insípido, sin sabor, sin vida. Y puede ir a un culto, puede ir a un servicio y como que no le haya nada. Entonces es difícil oír la voz del Señor y las predicaciones nos comienzan a parecer poco importantes, irrelevantes. Y esta es una incapacitación espiritual total cuando llega este dardo de la desorientación. Y el próximo dardo es el apartamiento, es el aislamiento. Y esto viene cuando comenzamos a retirarnos del propósito de nuestro ministerio, de nuestro llamado, de nuestro compañerismo con los hermanos de la iglesia y con muchos de nuestros familiares. Entonces, este apartamiento resulta en el siguiente dardo, que es la desesperación. Entonces, retirarse de la batalla nos llevará rápidamente a la desesperación. Y sin esperanza podemos ser atacados fácilmente por el enemigo a través de las tentaciones, de las enfermedades o de la misma muerte. Y aún científicamente está comprobado que cuando una persona no tiene esperanza para vivir, se enferma rápidamente y puede inclusive morir. Entonces, con esperanza, hombres y mujeres han vivido aún y han rebasado la expectación normal de vida de cualquier ser humano. Entonces la desesperación nos lleva inmediatamente a la derrota. Y ahora vamos a ver aquí en Éxodo capítulo 17 estos amalecitas espirituales que muchas veces nos atacan cuando ya estos dardos han venido sobre nuestra vida y como que nos tienen un poco anestesiados y comenzamos a abandonar las filas del Evangelio, comenzamos a alejarnos, a aislarnos, y ya estamos confundidos, desanimados, deprimidos. Entonces la Biblia nos habla en Éxodo 17 lo que pasó con el pueblo de Dios cuando tenían que atravesar el desierto y llegar hasta la tierra de Canaán, la tierra de la promisión, la tierra de la bendición. La Biblia nos cuenta en Éxodo 17, en el verso 8, dice que entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Redifín. Y esto desagradó mucho a Dios porque este enemigo, Amalec, es un enemigo traicionero que ataca por la retaguardia, que ataca cuando la persona está ya desalentada, cuando está deprimida, cuando está confundida. Es como un perro cuando tú le das la espalda y te ataca por detrás en silencio y te muerde. Más o menos así, este enemigo, este amalecita espiritual, así más o menos ataca. Y en Éxodo 17, en el verso 14, dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová nuestro estandarte, Jehová nuestra bandera, que ondea cuando somos atacados por el enemigo. Así que tú ahí di: Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Y en el verso 16, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Es decir, no habla de una guerra interminable. Entonces, a través de esta estrategia o maquinaciones, podemos observar que el enemigo tiene como principal propósito debilitarnos, deprimirnos, confundirnos, para que cada vez marchemos más y más, pero hacia atrás, donde él nos podrá atacar fácilmente en la retaguardia. Y la Biblia nos dice que nosotros no somos de lo que retrocedemos, sino de lo que avanzamos. Así que tú hoy día recibe esta palabra. Si te has debilitado, si te sientes cansado, si te sientes deprimido, si te sientes confundido, levántate en el nombre del Señor. Los amalecitas
representan en la Biblia a Satanás y sus demonios. Y una de sus prácticas era atacar a los débiles y también a los indefensos. Entonces, cuando Israel cruzó el desierto, los amalecitas escogieron atacar a los solitarios y débiles que marchaban en la parte de atrás del campamento. Y esto es lo que hace el enemigo, esto es lo que el enemigo trata de hacer. Él trata de debilitar a los creyentes para que se queden atrás, enviando estos dardos de fuego encendido, donde ellos se van a convertir en una presa fácil para él. Por esta razón se le advirtió a Israel que la guerra contra Amalek sería una guerra perpetua. Nosotros vemos que en la historia de Israel, el rey Saúl cometió uno de sus peores pecados, cuando el profeta Samuel le ordenó destruir a Amalek y todo lo que tenía, pero Saúl los perdonó. Entonces no fue accidental, no fue casualidad que haya sido un amalecita el que mató al rey Saúl, y él mismo llevó esta noticia ante David. Entonces no puede haber ninguna alianza con el enemigo, no podemos ser neutrales en esta guerra. No pueden haber pactos, no pueden haber alianzas, no pueden haber convenios con el enemigo. No se puede llegar a tener paz hasta que ganemos la guerra. Y recordemos que Dios no ha hecho más que ganadores, nos ha hecho triunfadores. Entonces nuestra guerra es contra Satanás y sus demonios, y esto se acabará cuando Cristo venga y Él mismo lo destruya, con la palabra, ¿no es cierto?, que sale de su boca. Entonces nosotros vemos que en Efesios capítulo 6, verso 12, aparece la palabra lucha, porque dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces esta lucha en el original nos dice que esta palabra significa lucha cuerpo a cuerpo. Es decir, es una forma muy cercana de combatir. Entonces el enemigo va a pelear, va a luchar contra nosotros. Y si nosotros decidimos no luchar, Él hará con nosotros lo que Él quiera. Entonces, ¿cómo luchar contra este terrible enemigo? Entonces la Biblia nos habla de ciertos principios que se requieren para tener victoria en esta guerra espiritual, en esta batalla espiritual. Entonces, en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, se nos revela que los santos vencieron a Satanás, y dice, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, en Apocalipsis, nosotros encontramos que ellos pudieron vencer por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra de su testimonio, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, nosotros vemos que en Apocalipsis tenemos en el capítulo 2 y 3 los mensajes a las 7 iglesias, y en esos mensajes encontramos, ¿no es cierto?, una palabra de aliento, una promesa de Dios para todos los que vencieren, porque esto es para los vencedores. Esta palabra no es para los cobardes, porque el Evangelio es para valientes. Entonces tú tienes que entender que vamos a vencer por medio de la sangre del Cordero, cuando nos mantenemos firmes con respecto a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, porque fue ahí en la cruz donde Cristo Jesús nuestro Señor venció al enemigo, exponiéndolo públicamente y triunfando sobre ello en la cruz del Calvario. Entonces la victoria ya fue ganada por Él, y no puede haber manera que perdamos mientras permanezcamos en Él, cercano a Él, en comunión con Él. Entonces, la palabra de nuestro testimonio es la Biblia. Y cada vez que el enemigo nos ataca, nosotros tenemos que responder como Cristo Jesús lo hizo en el desierto de la tentación. La espada es la única arma ofensiva descrita en la armadura de Dios, la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, escrito está. Y menospreciar nuestras vidas significa seguir a Cristo hasta la muerte. Por eso Dios nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, no importa el precio que tengamos que pagar. Hemos sido llamados a cargar nuestra cruz diariamente, a vivir por causa del Evangelio y a hacer todo por causa de su nombre y a no vivir ya para nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, mientras más vivamos para nosotros mismos y más centrados estemos en nuestra persona y en nuestros intereses personales, más vulnerables seremos a los ataques del enemigo. Pero si estamos muertos a este mundo, ¿qué se le puede hacer a una persona muerta? A un muerto no se le puede ofender, no se le puede tentar,
ni el muerto puede sentir ya más temor alguno, porque está muerto, no se puede deprimir, no se puede ofender, no se puede sentir lastimado. Entonces nadie podrá luchar para ganar si no cree que la victoria es posible. Entonces nosotros tenemos que recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Entonces, cuando las tinieblas comiencen a cubrir la tierra, el Señor manifestará su gloria a su pueblo, porque las tinieblas solo harán que la gloria de Dios brille más fuerte. Amén. Entonces tenemos que resistir y deshacernos de todos estos dardos del enemigo, del desánimo. Porque tú tienes que entender que el desánimo nunca viene ni vendrá de Dios. Recuérdalo. Dios es autor de la fe y de la esperanza. Él nunca nos va a desilusionar. Él no nos va a desanimar. Dios nos disciplina cuando lo necesitamos, pero nunca nos aflige con desánimo. El desánimo nunca se menciona como la sabiduría que viene de lo alto, ni tampoco es un fruto del Espíritu Santo. Entonces debemos aprender a rechazar el desánimo inmediatamente y resistir a todos los pensamientos que vienen relacionados o acompañados con él. Entonces debemos resistir porque seremos controlados y dirigidos por nuestro pensamiento, porque así como pensamos, así nos volvemos. Por eso hoy día rechaza todo desánimo en el nombre del Señor. Y en cuanto a la confusión, recordemos que Dios no es el autor de la confusión. Y lo que te está sucediendo, si estás confundido, eso significa que tú estás siendo atacado por el enemigo. Entonces, dentro de muchos ejércitos militares, lo primero que se le enseña a los soldados es saber cómo tratar con la confusión. Porque tú tienes que saber que casi no existen batallas donde no haya confusión. Porque nada saldrá siempre como se planeó. Y lo mismo sucede en la dimensión espiritual. Pero el soldado disciplinado que ha comprendido este aspecto de la guerra, de la batalla, aprende a usar la confusión para su propia ventaja. Y no permite que aumente su desánimo, sino que comenzará a anticiparlo buscando una oportunidad para ganar ventaja sobre el enemigo, porque Pablo dice que el enemigo no gane ventaja alguna sobre nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces debemos esperar y aprender que la confusión forma parte de nuestra batalla y no debemos dejarnos sentir afectados o sorprendidos por ella. Entonces nuestra decisión firme es pararnos y pelear, y eso va a disipar rápidamente el ataque del enemigo. Y en cuanto a la depresión, tenemos que saber que por causa de que la depresión es usualmente el resultado de permitir desánimo y confusión, por alejarnos de nuestra diaria disciplina, de leer la palabra, de estudiar la palabra, de tener un devocional, un estudio bíblico, el remedio será volvernos con todo a la palabra de Dios. Amén, al recurso que Dios nos ha dado, la espada del Espíritu. Y de esa manera recuperaremos la visión. Amén, porque ese ataque, ¿no es cierto?, de pérdida de visión, podemos convertirlo en una ventaja y usarlo como una oportunidad. Entonces, cuando tú comiences a perder tu visión, dedícate a fortalecerla, a afirmarla. Por esa razón Dios hoy día nos está hablando, para que se caiga la escama de los ojos, como cuando Pablo fue llamado al ministerio y le impusieron las manos. Cuando Ananías le impuso las manos, él fue lleno del Espíritu Santo y de los ojos le cayeron esas escamas. Amén. Y de esa manera nosotros podemos contrarrestar ese apartamiento. Usted tiene que saber que la reciente guerra del Golfo Pérsico, la mayor parte de los heridos fueron las reservas, los civiles, y no los soldados. Entonces, increíblemente, el lugar más seguro para estar en la guerra era el frente de batalla. Y esto ha sido también una gran verdad en la guerra espiritual. En el frente de batalla tú no puedes pedirle al enemigo que se detenga la guerra, que pare la guerra porque te duele la cabeza o porque quiere pegarte un descanso. Porque tú sabes que si estás en el frente de batalla, ahí están los peligros y tú nunca vas a bajar la guardia. Entonces todo cristiano está en el frente de batalla, le guste o no le guste. Entonces cuando comenzamos a considerarnos civiles y no soldados, cuando nos volvemos vulnerables a todos los ataques del enemigo, entonces tampoco formamos parte de las reservas.
Existen ocasiones en la guerra cuando se necesitan tomar retiradas estratégicas. Existen momentos, sí, cuando estamos demasiado cansados por nuestra entrega en la obra de Dios y necesitamos continuamente volver como a cargar nuestras baterías. Pero esas son las excepciones y no son las reglas. Entonces, cuando nos apartamos por las anteriores circunstancias, debemos de humillarnos, debemos de arrepentirnos y volver a la batalla en el nombre del Señor. Por eso Pablo decía, pelea la buena batalla de la fe. Entonces para Pablo la batalla era una buena batalla. Y decía que era la buena batalla de la fe. Es decir, todas las guerras, todas las batallas tienen el nombre de aquello que está en juego. Entonces, ¿qué es lo que está en juego en este caso? La fe. Por eso pelea la buena batalla de la fe. Por eso la guerra del Golfo Pérsico se llamó así, la guerra del Golfo Pérsico, porque era el Golfo Pérsico lo que estaba en juego. La guerra de Vietnam se llamó así porque era el país de Vietnam lo que estaba en juego. La guerra de las Islas Malvinas en Argentina se llamó así porque eran las Islas Malvinas las que estaban en juego. Pero aquí lo que está en juego es la fe. Así que hoy día recibe la palabra para que tu fe sea fortalecida y haya aumento de fe en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces existe una diferencia entre apartarse y detenerse para arrepentirse. Apartarse trae consigo la derrota. Detenerse para arrepentirse es solo un tiempo de ajuste que nos prepara para victorias futuras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en cuanto a la desesperación, tenemos que saber que la primera cosa que dijo Dios acerca del varón, del hombre y la mujer al principio de la creación fue: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces somos criaturas sociables, nos necesitamos el uno al otro. Y cuando nos apartamos del compañerismo de la iglesia, caeremos en la desesperanza y en la desesperación. Entonces, en este momento nosotros debemos de regresar al Señor. Tal como dice Hebreos capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que si tú te habías desanimado, debilitado, confundido, deprimido, espero que tú hayas escuchado esta palabra y que la hayas recibido en tu corazón. Por eso yo te pido que cierres tus ojos ahí para que tu vida sea bendecida y hoy día todos esos dardos de fuego que el enemigo ha enviado sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tus pensamientos, sean rotos, sean quebrados, sean apagados en el nombre poderoso del Señor y se establezca la bandera de Jehová Nisi, se establezca el hambre, la sed por la presencia de Dios, por su palabra, por alabarle, por adorarle, por servirle de corazón. Por eso hemos visto hoy día que la palabra nos dice como mandamiento que tenemos que ponerlo toda la armadura de Dios, pero sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que hoy día levantamos tu escudo. Si tú no lo puedes levantar, lo levantamos para que sean apagados todos esos dardos de fuego que han venido de parte del maligno, del enemigo sobre tu vida. Así que tú hoy día recibe las nuevas fuerzas. Di conmigo: recibo nueva fuerza. Hoy día se deshace de mi vida toda confusión, toda depresión, la echo fuera en el nombre del Señor. Dios da fuerzas nuevas a aquel que no tiene ninguna. Amén. Así que recibe todo lo bueno de Dios sobre tu vida. Amén. Entonces el escudo de la fe, amén, es el mejor escudo, ¿no es cierto? Antimisiles, antidardo, antiflechas, antijabalina. Amén. Entonces a través de la fe, el poder de Dios, el poder del Rey, es soltado sobre nuestras vidas para así cumplir con el plan y el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Muy bien, este ha sido el estudio en esta ocasión acerca de la palabra de Dios. Yo te doy gracias por tu atención, gracias por quedarte hasta el final y te pido que me sigas ayudando dándome un like, dejando un comentario de edificación para la gloria del Señor y también suscribiéndote si es que no lo has hecho. Y puedas comentar a tus amistades de que hay un canal donde se enseña la palabra de Dios, donde hay predicaciones,
devocionales, estudios bíblicos y, si Dios así lo quiere, bueno, próximamente nos estaremos viendo con otro estudio acerca de la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga. Amén.